Sí, bueno, buenas noches. Este ejercicio es de un ejercicio de aproximación polinomial de Newton. Dice el problema, elabora una aproximación polinomial de Newton para la información tabular de las presiones de vapor de la acetona e interpole la temperatura de una presión de 2 atmósferas. Entonces, aquí tenemos una tabulación, tiene 4 puntos, 0, 1, 2 y 3. Las presiones en atmósferas son la variable independiente, tiene una atmósfera, 5 atmósferas, 20 y 40 atmósferas. Nosotros vamos a hacer una interpolación utilizando la aproximación polinomial de Newton a 2 atmósferas, o sea, está aquí entre 1 y 5. La temperatura que vamos a calcular, pues obviamente está entre 1 y 5. 56.5, 113 debe estar entre estos dos puntos. Aquí ya tengo las diferencias divididas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Aquí ya están calculadas. Ya se enseñaron con el video anterior. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer una interpolación primero de primer orden. Cuando n es igual a 1, ¿qué significa n es igual a 1? Es de primer orden, o sea, vamos a utilizar una ecuación lineal, nada más utilizando los primeros dos puntos, el punto 0 y el punto 1. Entonces, el polinomio, utilizando el polinomio de Lagrange, es A0 más A1 x menos x0. Pero ahora ya no vamos a calcular los valores de A0 y A1 como lo habíamos hecho anteriormente. Ahora vamos a utilizar diferencias divididas. Aquí A0 va a ser f de x0 y A1 va a ser la primera diferencia dividida, que sería f de x0, x1 y x menos x0. Ok, entonces lo único que hacemos es la sustitución. F de x0 pues serían 56.5 más la primera diferencia dividida de 0 y 1 de los primeros dos puntos es 14.125 por x, que es el valor que estamos interpolando, el valor de 2 atmósferas. Sería 2 menos el x0, que sería 1. Haciendo los cálculos nos da un valor de 70.6 grados centígrados. Entonces este ya es la interpolación utilizando polinomios de Newton. Obviamente nada más esto es utilizando dos puntos. Para hacerlo más exacto se utilizan más puntos. En lugar de 2 se utilizan 3 puntos. Entonces aquí sería n igual a 2, que sería un polinomio de segundo grado. Aquí vamos a utilizar los puntos 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Entonces serían p de x, el polinomio de Lagrange, que serían lo mismo, a0 más a1, x menos x0. Y aquí ya le agregamos otra más, un término más, A2, que sería x menos x0 por x menos x1. F de x0 más aquí la primera diferencia dividida, la misma que utilizábamos aquí, f de x0, x1 por x menos x0. Y A2 sería la segunda diferencia dividida. Entonces aquí sería más f de x0, x1, x2. Queda igual estos dos paréntesis, por x menos x0, x menos x1. Entonces hacemos la sustitución de valores. Y f de x0, pues el del mismo f de x0 es 56.5 más la primera diferencia dividida, que es 14.125, que va a multiplicar a x, que es 2 menos x0, x0 es 1, más la segunda diferencia dividida, que sería en este caso sería menos 0.50482, que va a multiplicar a x menos x0, o sea, 2 menos 1 por x menos x1, que serían 2 menos 5.
haciendo todos los cálculos de esto, nos va a dar un valor de sí, 72.1 grados centígrados. Entonces este valor es más exacto que el anterior. Y así vamos. Si sería n en lugar de n2, ahora sería n igual a 3. Entonces aumenta, obviamente va a aumentar todavía más. Sería entonces a0 más a1, x menos x0, más a2, x menos x0, x menos x1, más a3, que multiplica a x menos x0, x menos x1 y x menos x2. Entonces todavía es más grande. Sustituimos todavía más los valores. X0 pues sería la f de x0 más la primera diferencia dividida, x0, x1 por x menos x0 más, esta es la segunda diferencia dividida, x0, x1, x2, que x menos x0 por x menos x1. Y por último, la tercera diferencia dividida, aquí lo voy a poner, más f de x0, x1, x2 y x3, utilizando los 4 puntos, que va a multiplicar a x menos x0, a x menos x1 y a x menos x2. Hacemos la sustitución de valores. F de x0 pues es el mismo, 56.5 más la primera diferencia dividida, 14.125, que multiplica a 2 menos x0, x0 que vale 1, más la segunda diferencia dividida, en este caso sería menos 504.82, menos 504.82, que multiplica a 2 menos x0, que es 1, y 2 menos x1, que sería 5. 5 más la última diferencia dividida, que sería esta, 1085, 0.01085, que multiplica a 2 menos 1, 2 menos 5 y 2 menos 20. Haciendo ya toda la operación, nos va a dar un valor de 72.7 grados centígrados. Ok, entonces hasta ahí llegaría el polinomio de la aproximación por el método de Newton.